Maitei, ikatuhaguaicha jaguaromandu'a ko ára Guarani rehejápe. Amombeucépeme bykymi, michimi, pe tape, ndaha'éva tape porã, gueteri tape vai oguatahague Guarani avañe'ẽ ko Paraguay rembiasakuépe. Upémarã jaha ha jaguevíva'erã época colonialpe. Tenemos que empezar e iniciar en la época colonial, que fue la época en donde empezarían a llegar a estas tierras los españoles no para independizar, para colonizar y civilizar a los aborígenes, a los originarios de esta parte del mundo, en castellano, con esa herramienta. Pero sin embargo, esto no podría ser, al menos castellanizar a los originarios de estas tierras fue digamos que fue un resultado infructuoso, digo bien, y por ese motivo tuvieron que utilizar, los españoles, tuvieron que utilizar el idioma guaraní para evangelizar a los nativos de estas tierras, a los guaraníes y las demás etnias que estuvieron en estas tierras, que no solamente estaba compuesta por los guaraníes, no. Entonces, en ese sentido, Bartolomé Melía, un jesuita español que había llegado al Paraguay en el año 1954 y falleció en el año 2019, en este libro, Otras historias de la independencia, y también la profesora Sara Delicia Villagra, Batox, el guaraní paraguayo de la oralidad a la lengua literaria. Este libro, que dicho sea de paso es mi compueblana, estos profesionales de la historia y de la sociología y de la antropología sostienen que el Paraguay, durante la época colonial, en los albores de la independencia y por mucho tiempo, años después de la independencia, era una sociedad estrictamente guaraní hablante, era una sociedad unilingüe, no bilingüe como actualmente lo somos. Era una sociedad que se comunicaba estrictamente en una mayoría del 99% en guaraní. Sin embargo, me choca un poco y me llama la atención que en los primeros años de la independencia, en los primeros gobiernos independentistas, se haya adoptado una política de desarraigamiento del guaraní, del avañe'ẽ, a la sociedad o de la sociedad paraguaya. Por ejemplo, acá traigo a colación el libro de David Velázquez Seyfergel, el libro Mbo'é, que plasma en la página 73 un documento del Archivo Nacional, precisamente una instrucción de la Junta Superior Gubernativa, que era el gobierno vigente en ese momento, en el que estableció lo siguiente. Daba instrucciones para las primeras letras a los maestros y específicamente ordenaba lo siguiente. Una de las cosas de que más ha de cuidar es que hablen el castellano, desterrando el idioma nativo, y que pronuncien las palabras enteras y no a medias, como los aconsejó San Jerónimo, etc. Esta postura se sostendría en los siguientes gobiernos de la época de la independencia, como por ejemplo lo ocurrido en la época del gobierno de Carlos Antonio López, que aquí tengo en la vista algunas palabras que traigo a colación y que las voy a leer, de Juan Crisóstomo Centurión, que fue un paraguayo, un intelectual de la época que había ido a estudiar a Europa, precisamente por esa política que había adoptado Carlos Antonio López, y bueno, volvió al Paraguay, le agarró la guerra a Guazú, sobrevive a la misma y escribiría sus memorias en 4 tomos. Y bueno, en relación al guaraní, él refiere lo siguiente. En referencia a la prohibición de hablar el guaraní, y a fin de hacer efectiva dicha prohibición, se habían distribuido a los cuidadores o fiscales unos cuantos anillos de bronce que entregaba al primero que pillaba conversando en guaraní. Este los traspasaba a otro que hubiera incurrido en la misma falta, y así sucesivamente durante toda la semana, hasta el sábado, en que se pedía la presentación de dichos anillos. Llevaba el castigo de 4 a 5 azotes, alzando al hombro de algunos de sus compañeros. O sea, el hecho de conversar en guaraní dentro de las instituciones educativas en la época de Carlos Antonio López era pasible de 5 latigazos, de 5 azotes. Posteriormente, en el año 1870, se promulgaría la primera Constitución Nacional del Paraguay, en el que en uno de sus artículos se establecía que el idioma nacional y oficial era el castellano, debiendo enseñarse en las escuelas en ese idioma y no en guaraní. Y esa política o esa circunstancia no cambiaría durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Ya ingresando al siglo XX, me encontré con otro documento, que obra en este libro, nuevamente de David Velázquez Seyfergel, del Archivo Nacional, precisamente en el año 1909, en el que se había sancionado la ley de la educación obligatoria. Y esta ley específicamente, escuetamente decía lo siguiente: vigilar que la enseñanza primaria se desarrolle en el idioma nacional, es decir, en el español. O sea, para el siglo XX, el idioma nacional, el idioma guaraní, el avañe'ẽ, seguía estando muy distante de las instituciones públicas y también de las
instituciones educativas. Algo que me sorprende porque en esa época, o al menos el siglo XX, es conocido como el siglo en el que surgiría la corriente nacionalista, esa corriente que abrazaba o que sostenía y pregonaba que el héroe nacional del Paraguay era Francisco Solano López. Y con esa política utilizaba el guaraní para atraer adeptos. Entonces sostenía, los precursores de esta corriente sostenían que aquella persona que pensaba o que sostenía lo contrario, es decir, que el mariscal López era el antihéroe, el enemigo del Paraguay, y que el guaraní era el idioma de idiotas, es que había personas que sostenían esa situación, esa premisa, que estas personas respondían al legionarismo, o sea, a la extranjerización paraguaya. Y bueno, debido a eso, debido a esas posturas antagónicas, se generó una pugna y surgiría la corriente nacionalista lopista y la corriente antilopista. Y bueno, dentro de esta corriente nacionalista lopista estarían, por ejemplo, poetas y músicos, grandes referentes de la poesía y de la música paraguaya, como Emiliano R. Fernández, también José Asunción Flores, y grandes poetas, grandes músicos que empezarían a escribir en guaraní. Además, si es que hacemos un análisis, una pequeña retrospectiva y un análisis de las canciones y de las poesías del siglo pasado, notaremos que la mayoría de ellas son o fueron escritas en guaraní. Es que Paraguay era una sociedad guaraní hablante. Lastimosamente, el Paraguay se encontraría con gobiernos que sostenían que el idioma guaraní era un idioma de idiotas, un idioma del diablo, como se sostendría en la época colonial. Y bueno, prácticamente eso continuaría en los primeros años, en los albores de la independencia, y en los primeros años de la independencia, y durante todo el siglo XIX, también durante toda la primera mitad del siglo XX y parte de la segunda mitad de ese mismo siglo, hasta que en el año 1967, con la promulgación de la Constitución Nacional, la tercera a lo largo y ancho de la historia política del Paraguay, es que esta Carta Magna tendría espacio, o el guaraní tendría un asidero jurídico en una Carta Magna, no obstante, solo como lengua nacional del Paraguay, no así como lengua oficial, como lo fue el castellano. Por ende, toda la enseñanza del guaraní no era obligatoria, y todas las conversaciones formales se llevaban a cabo en castellano y no en guaraní. Esto empezaría a cambiar a partir del año 1992, con la promulgación de la cuarta y última y actual Constitución Nacional, que es la que está vigente actualmente, y es esta Carta Magna la que daría un espacio, como corresponde, en igualdad de condiciones al castellano, al guaraní. ¿Por qué? Porque ascendería al rango de lengua oficial, y a partir de allí recién es que el guaraní tendría espacio dentro de las instituciones públicas y específicamente dentro de las instituciones de enseñanza. O sea, a partir de esta Constitución Nacional, recién el guaraní empezaría a ser enseñado en las escuelas, en los colegios, hoy en día en las universidades. Y bueno, es así que, ya entrando en la última etapa como prefacio y cerrando este resumen sobre la historia del idioma guaraní, me toca decir que a pesar de los pesares y a pesar de todos los obstáculos que tuvo que sortear este idioma a lo largo de la historia política y social del Paraguay, hoy sigue tan latente, tan vigente. Sin embargo, aún existen personas que siguen vilipendiando a aquel paraguayo, a aquella persona que se expresa solamente en guaraní, sin entender que tanto hablar en guaraní, en castellano, en inglés u otro idioma es un derecho humano. Upehaguereña importante ya bueno mandu ako araja ya bueno mandu a oiko akue uma anihangwa ya yapo llegu o yapo akue ñandera pisacuera. Y así también para valorar más este idioma. Ani ñandere sarai. Quante te poteve, nya sa, uyola moya